Esta mañana está con nosotros y le agradezco mucho José Carlos Pons, el presidente de la ANIC, la Asociación Nacional de la Industria Química de nuestro país. José Carlos, buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Encantado, Rodrigo, a tus órdenes. Gusto saludar a todo tu auditorio. Celebraron la semana pasada la el 57º Foro Nacional. Hubo mensajes muy interesantes. Antes de entrar de lleno a ellos, primero que le cuentes al público que nos escuchan cuál es la importancia de la ANIC, qué empresas forman parte y qué significa esto para México. Claro que sí, mira, la NIC representa 260 empresas, alrededor del 95% de la industria química, ya sean distribuidores, productores y algunos otros tipos de empresas, pero en todas relacionadas a la industria química. Somos una empresa que representa, una asociación que representa más o menos el 2% del PIB y por lo tanto, pues somos una parte importante de muchas cadenas de producción en México, ya que somos proveedores del 95% de las industrias. Claro, y ahí está la importancia crítica. Ahora, uno de los mensajes que veía, pues era el que le hacían a Pemex, ¿no? En términos de, pues, hacer frente a los compromisos que tiene con respecto a sus proveedores, que es un tema que ha generado crisis en muchas empresas. Y luego tuvieron al director general preguntarte cómo quedó, qué mensajes les dio en función de lo que ustedes habían dicho muy al arranque pues de la convención, si hubo buenas señales o no, o qué obtuvieron, digamos, de su asistencia y qué les dijo. Mira, la verdad es que haya asistido el director de Pemex a nuestro foro fue una señal muy importante. Teníamos 7 años sin tener alguna presencia de un directivo de tan alto nivel en el foro de Pemex. Entonces, yo te diría que eso marca un cambio en la relación, digo, digamos, es fuerte, pero se fortalece la relación con Pemex. Sí hablamos del tema de los pagos, pero la verdad es que invertimos mucho más tiempo en el tema de, bueno, qué vamos a hacer hacia adelante y cómo vamos a darle la vuelta a la falta de materias primas que tenemos en México. Como tú sabes, Pemex es un proveedor, o quisiéramos que fuera un proveedor muy importante. Hoy en día, México y la industria química depende principalmente de materias primas importadas y vemos una gran oportunidad de sustituir importaciones fortaleciendo a Pemex. Entonces, la conversación realmente con el doctor Víctor fue en relación a cómo podemos involucrarnos en la industria química para ayudarle y poder darle la vuelta al desempeño que tiene hoy en día Pemex. ¿Y qué se requiere? O sea, y lo mencionabas en dos aspectos, José Carlos, Pemex como proveedor, pero también en términos del fortalecimiento hay mucha inversión pendiente que se podría ejecutar desde la ANIC. Recuerdo que es un mensaje incluso desde inicios del sexenio pasado de tenemos capital, podemos invertir, esto ayudaría, digamos, a pues este componente en donde no depender de la importación de insumos. ¿Cuáles son, digamos, los ejes de inversión y en cómo se podría articular esta colaboración Pemex Industria Química? Claro, mira, la verdad es que nosotros estamos más enfocados en la parte petroquímica de Ujú. Pemex, pero la conversación que tuvimos con el doctor Víctor fue en relación a a la cadena total que tiene Pemex y nos platicó un poco los planes que tienen para fortalecer exploración y producción de crudo, en donde también le hicimos ver que pues, en Estados Unidos ha habido un gran desarrollo porque han usado tecnologías no convencionales o tecnologías modernas. Entonces creo que deberían estar más abiertos a ese tipo de exploración para incrementar la producción y ese paso, si tuviéramos más crudo, pues nos lleva a que las refinerías tengan más crudo y ahí también el enfoque debe de ser de mejorar el desempeño de las refinerías que tiene hoy en día Pemex. Sí vemos algo de mejora, algunas de las refinerías a las que se han enfocado han tenido un mejor desempeño, están produciendo mejores productos y eso empieza a liberar algo de producción. Y ahora sí llegamos a la parte importante que es la petroquímica. Hay complejos petroquímicos de Pemex muy relevantes, por ejemplo, Cangrejera, en donde debería de invertirse, nosotros calculamos varios billones de dólares, miles de millones de dólares, quizás entre 10 y 20 millones de dólares en todas las partes, en toda la cadena petroquímica de Pemex. Y bueno, pues eso lo que haría es mejorar la disponibilidad de materias primas clave. Por ejemplo, óxido de etileno es un producto muy relevante para la industria, pues hoy en día estamos a lo mejor al 20% de lo que estuvimos en años pasados. Bueno, pues hay una gran oportunidad de subir la cantidad de materias primas y eso nos llevaría a que toda la capacidad privada pudiera estar ahí. Y lo que platicamos con él es que nosotros estamos dispuestos a coinvertir. Claro que nos falta ver los cómo, porque esa parte es muy importante definir cómo se harían esas coinversiones.
Claro. En la parte de no convencionales, él ha mencionado en algún momento, me parece que él se inclina a que esto pueda ocurrir, tiene que, digamos, impulsar la agenda al interior del gobierno federal, que me parece, digamos, en el paraguas que implica la Secretaría de Energía y, por supuesto, la presidenta. Pero en la parte no convencional les dijo, yo sé que no es el tema específico de ustedes, pero como bien lo mencionabas, pues esto alimenta todo el sistema que finalmente Claro. redunda en petroquímica. ¿Lo vieron mejor que en otros momentos en donde lo ha dicho? Es decir, las impresiones que tengo, por ejemplo, ahora que fue el refinanciamiento de deuda, pues el pragmatismo hacía ya más visible esta posibilidad porque coincido contigo, creo que es una gran oportunidad que tiene México, sobre todo porque la falla geológica de Texas, que hace de Texas tan potente, pues está también en Tamaulipas, ¿no? O se presume que pudiera ser el caso. Claro, no podemos pensar que el crudo acaba en la frontera Exacto. norte, ¿verdad? La verdad es que yo creo que tenemos una gran oportunidad. Sí, para responder a tu pregunta, creo que lo vimos más pragmático. Por supuesto, hay varios temas que hay que resolver dentro del gobierno federal, pero desde el punto de vista de apertura y de entendimiento de las tecnologías, de que las tecnologías han evolucionado, ya no son tan malas para el medio ambiente, ahora son mucho menos contaminadoras, digamos, y por eso creo que puede haber algo de apertura. Claro. Ahora, ¿cómo está la industria petroquímica mexicana en función, más bien la industria química mexicana, en función de esta reconfiguración del comercio global, particularmente con nuestro socio Estados Unidos? Ustedes en esa parte, ¿cómo está? ¿Cómo se han comportado los precios? Y sobre todo, ¿cuál es la posición? Sí, mira, y a lo mejor contestarla en dos partes. Desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, pensamos que se debería de mantener como está. Pues es una situación que en este momento favorece desde el punto de vista de exportaciones a Estados Unidos, pero nos favorece a nosotros para poder importar las materias primas que tenemos. Entonces pensamos que la integración que tenemos con nuestros socios del norte debería de mantenerse tal cual, tal como está. Y la verdad es que China ha ido bajando sus exportaciones, y hablo de la industria Sí, química, a México, porque se le han ido poniendo aranceles. Entonces eso ha bajado. Sin embargo, ahora lo que pasa es que otros países del sudeste asiático, como Vietnam, están creciendo de manera desproporcionada. Entonces, realmente creo que tenemos que tener mucho cuidado de que no cerremos una puerta y se abra otra inmediatamente, porque pues se generan algunas triangulaciones por parte de los asiáticos. claro. Esta mañana está con nosotros en entrevista José Carlos Pons, el presidente de la ANIC, que es la Asociación Nacional de la Industria Química. José Carlos, si antes del corte mencionabas algo importante, que es pues la triangulación que de repente empezamos a observar en términos del sector que tú encabezas. Justo pues en la nueva fracción de aranceles que se planteó para el paquete económico, pues se pone mucho énfasis en China, pero no cobrando aranceles con los países que tenemos acuerdos. Y ahí está Vietnam. Justo le pregunté en su momento al subsecretario Luis Rosendo de este aspecto, porque pues sí, de repente se empieza a triangular y me decía, por ejemplo, en el caso del acero, pues vamos ahí a verificar si los molinos realmente existen, han encontrado que no. En el caso del sector de ustedes, ¿cómo ven el accionar para evitar justo esto que ya señalabas antes del corte? Fuimos a invitados de Secretaría de Economía, hemos tenido una relación muy cercana con ellos y es exactamente lo mismo que tú dices, estamos trabajando con ellos para verificar las condiciones, si están cumpliendo el contenido local para realmente poder calificar esas exportaciones a México y nuestro sentir, porque aún no lo hemos confirmado, es que no se están cumpliendo. Entonces, bueno, pues son parte de los trabajos que estamos haciendo con el equipo de la Secretaría de Economía y es lo que nos ocupará de aquí a que se acabe este año. De manera muy concreta y a lo mejor es un poco complicado, pero del 0 al 10, en donde 10 es la mejor calificación, ¿cómo calificarías? Porque pues más o menos he ido siguiendo al sector, no tan de cerca como me gustaría, pero veía que de repente, y muy sintomático que ha ido el director de Pemex, ¿cómo compararías de dónde venimos en calificación en el sexenio pasado y dónde estamos hoy relativo a la industria que tú encabezas, en términos de su diálogo y relación con el gobierno? Mira, la verdad es que con este gobierno hemos tenido una gran cantidad de reuniones, nos han recibido, digo, pues el ejemplo es en el foro tuvimos personal o invitados de economía, tuvimos invitados de Pemex, de Secretaría de Energía, de Profepa, lo cual no sucedía hace muchos foros. Tuvimos 6 diferentes secretarías presentes en nuestro foro
Y eso para mí es un gran mensaje y una gran señal de, pues, de ese espíritu de trabajar en conjunto y de buscar cómo solucionar algunos de los problemas del país. ¿Cómo visibilizar, digamos, ya mencionabas también que representan el 2% del Producto Interno Bruto, pero sobre todo es transversal a la economía por proveer el 95%? Si tienes competitividad en esa parte, por ejemplo, pues denominado en moneda local, si se produce localmente, parte de lo que mencionabas, pues eso ayuda a la competitividad general del país. Pero la pregunta concreta es, ¿qué proyectan en términos de inversión? Pues ya se acabó el 2025. ¿Cuál habrá sido la inversión del sector químico en México 2025 y qué se proyecta para 2026? Más o menos este año se están invirtiendo alrededor de $3,000 millones. Más o menos la mitad de ellos son para renovar instalaciones y la otra mitad para crecer capacidades. Hay proyectos importantes de inversión. Por ejemplo, hay un proyecto de fertilizantes en la costa del Pacífico. Hay proyectos para gases industriales. Hay otros proyectos para tener puertos y poder importar alguna materia prima. Y en general, pues como te digo, $3,000 millones. Y sí vemos potencial. Sin duda alguna, vamos a tener que ver cómo son las conversaciones con Pemex para ver si hay oportunidades de coinversión y eso pudiera catalizar un número más grande aún de inversiones en el siguiente año. Claro, ¿cuál es la expectativa que tienen y qué es lo que hay que observar de Pemex relativo a ustedes? Mira, lo que quedamos es sentarnos en mesas de trabajo por diferente materia prima para discutir, como te digo, por ejemplo, y otra vez un ejemplo, óxido de etileno, tengamos una mesa de trabajo para entender el estado de las instalaciones, ver qué es lo que se tiene que hacer, tener una conversación técnica primero para trabajar en el alcance de un proyecto y después una conversación de negocio para que pues también las contrapartes privadas puedan ir a sus consejos y presentar esos proyectos. Entonces, la conversación con el doctor Víctor fue muy positiva en ese sentido. Quedamos de proponerle un plan de trabajo para ir, valga la redundancia, desarrollando y trabajando en cada una de esas materias primas que nos interesan. Pues muy, muy relevante. Gracias, José Carlos. Te agradezco mucho la entrevista. Enhorabuena por el evento y muchas gracias. Seguimos muy atentos al sector químico. Muchas gracias, Rodrigo. Quedo a tus órdenes. Gracias. Ahí escuchamos a José Carlos Pons, el presidente de la ANIC.